Ahora vamos a ver dos ejemplos en los que utilizaremos las equivalencias mostradas anteriormente. Observen que aquí vamos a mostrar que esto es una tautología, es decir, que esto es equivalente a esto. Para mostrar eso lo haremos como lo hacíamos con las ecuaciones o si alguno ha visto las identidades trigonométricas. Partimos de un lado y llegamos al otro, usando equivalencias anteriormente probadas. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a empezar de este lado. Es decir, vamos a tener P y Q, entonces R. Ahora, ¿esto es equivalente a qué? Esto que tenemos aquí. Entonces, recuerden, nosotros podemos cambiar esta implicación por una disyunción, simplemente negando el antecedente. Es decir, nos queda algo así. No P y Q o R. Recuerden que eso simplemente, esta fue la última equivalencia que miramos, que simplemente cambiamos una implicación a una conjunción, simplemente negando el antecedente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una negación de una conjunción, entonces vamos a aplicar la ley de De Morgan, que nos dice que negar una conjunción simplemente es negar cada una de las proposiciones y cambiar este conector y por un no, o sea que nos queda algo así. O R. Entonces simplemente negamos estas dos conjunciones y cambiamos este conector lógico por este otro. Ahora, observen lo siguiente, nosotros podemos agrupar o asociar, tenemos estos asociados, podemos asociarlo con el otro, que es la propiedad asociativa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener no P, O, y vamos a asociar estos dos. Observen que todos son O. Entonces vamos a tener no P, O, R. Ahora observen lo siguiente. Esto aquí es no P, O. Observen que nos podemos usar esta misma equivalencia que teníamos aquí, pero de este lado hacia este. Entonces si tenemos una negación o una cosa, podemos colocarlo como una implicación simplemente quitando la negación. Es decir, aquí vamos a tener P, entonces R. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí era Q. Aquí tenemos Q y entonces aquí no nos quedaría P, sino Q. Aquí tenemos Q, entonces R. Y nuevamente podemos usar esto para expresar esta negación con O como una implicación. Simplemente nos quedaría P, entonces Q, entonces R, que es justamente esto que teníamos aquí al lado, a este otro lado de la equivalencia. Entonces observen, a través de equivalencias conocidas llegamos a probar, llegamos de este lado a este. Con ese procedimiento podemos estar seguros de que lo que tenemos aquí es una tautología. Ustedes si quieren pueden verificar con su tabla de verdad, pero este sería el procedimiento. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que es un poco más complejo, un poco más largo también. Ese era un poco simple. Ahora vamos a probar que no P sí solo si Q, esto es lo mismo que P sí solo si no Q. Es decir, si negamos una equivalencia, simplemente negamos uno de sus miembros, porque esto también lo podemos tener al revés. Recuerden que esto es conmutativo. En este caso, si negamos una equivalencia, es lo mismo que negar el segundo término. Entonces vamos a empezar. Entonces nuevamente empezamos de aquí. No P, sí solo si Q. Entonces esto es equivalente a ¿qué? Entonces recuerden, este sí solo sí lo podemos expresar como dos implicaciones. P, entonces Q, y otra que sería Q, entonces P. Observen, eso sería lo primero. Simplemente esa es la definición, o en este caso una equivalencia con la doble implicación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como esto es una negación de una conjunción, podemos aplicar la ley de De Morgan. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente.
vamos a hacerlo aquí. Vamos a negar el primero, que sería negar P, entonces Q. Este lo cambiamos de signo, es decir, nos va a quedar O, y vamos a negar el otro, Q, entonces P. Ahora, recuerden cuál era la negación de una implicación. Entonces, si negamos una implicación nos queda el mismo término, pero esto lo cambiamos por un I y negamos el consecuente, o sea que aquí nos quedaría P y no Q en este lado de acá. O aquí aplicamos lo mismo, esto nos quedaría Q y no P. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observen que esto es una conjunción y una disyunción, perdón, y una conjunción. O sea que podemos distribuirlo. Entonces simplemente aplicando la propiedad distributiva que nos va a quedar todo este paréntesis que es PI no Q o Q. Entonces observen, tenemos esto. Y con la otra que va a distribuir. O sea, y lo otro que nos queda es todo esto o no P. O sea, P, I, no Q o no P. Esa sería esa distribución. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen que tenemos I y O de nuevo, o sea que podemos distribuir otra vez. Observen que para poder distribuir tenemos que tener primero este término, pero recuerden que con la disyunción esto es conmutativo, es decir, podemos poner Q, O, P y no Q. O sea, simplemente voltearlos para enseguida distribuir. Lo mismo vamos a hacer aquí. Esto nos quedaría no P, O, P y no Q. Ahora, ¿qué va a pasar? Simplemente vamos a distribuir. Entonces aquí nos va a quedar Q o P y Q o no Q. Ahora esto es este que tenemos acá. Ahora y vamos a distribuir este. Nos queda no P o P y no P o no Q. Vamos a borrar aquí para que nos quepa. No lo hemos mencionado, pero observemos lo siguiente. Esto siempre va a ser verdadero. Si tenemos algo verdadero, entonces el valor de verdad de esta conjunción va a ser simplemente el valor de verdad de esta que tenemos acá. Que si esto es verdadero, entonces ¿qué pasa? Si esto es verdadero, entonces sería verdadero. Y si es falso, esto sería falso en total. O sea que de cierta manera la podemos quitar. Eso lo llamaremos la eliminación de la verdadera en una conjunción. Más adelante, en nuestro próximo video, miraremos algo más profundamente acerca de eso, pero simplemente vamos a poder eliminar esta que tenemos aquí y nos va a quedar Q o P. Ahora, esto y de este lado podemos hacer lo mismo. Esto siempre va a ser verdadero porque este es el tercer excluido que ya dijimos que era una tautología y nos va a quedar no P o no Q. Entonces observemos lo siguiente. Esto lo podemos escribir como una implicación, simplemente negando el antecedente. Esto nos quedaría no Q, entonces P. Ahora, y esto también podemos hacerlo negando el antecedente, es decir, nos queda no P, entonces no Q. Ahora esto es equivalente. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que esto es no Q, entonces P, y no P es lo mismo que P, es la doble negación. O sea que aquí nos queda no P, entonces no Q. Ahora observen que tenemos esta implicación y esta implicación. Entonces por esta doble implicación nos queda que eso es una doble implicación. Es decir, aquí nos queda no Q, sí, solo sí P.
O lo que es lo mismo, recuerden que esto es conmutativo. P, sí y solo sí, no Q. Que era justo lo que teníamos. Observen que aquí, de esta manera, aplicando todas las equivalencias anteriores, nos dimos cuenta de que se va a cumplir esta equivalencia. Ustedes pueden mirar a través de tablas de verdad que efectivamente esto es una tautología. Pero de esta manera es que usamos esas equivalencias para probar otras equivalencias.